Bendito sea el Señor. Alguien dijo una vez: pedí a Dios fortaleza y Él me dio dificultades para hacerme. Pedí a Dios sabiduría y Él me dio problemas que resolver. Pedí a Dios prosperidad y Él me dio energía y inteligencia para trabajar. Pedí a Dios valentía y Él me dio incertidumbre que enfrentar. Pedí a Dios favores y Él me dio oportunidad. No recibí nada de lo que pensaba, pero recibí todo lo que necesitaba. Y muchas veces, cuando nosotros llegamos a una iglesia, a la casa del Señor, y toca la parte del predicador, muchas veces queremos escuchar lo que a mí me gusta escuchar, lo que me conviene escuchar, lo que no me lastima. Pero cuando el Señor toca nuestros pecados a través del predicador de la palabra, no nos gusta. Aún comenzamos a mirar más al hombre de Dios que se encuentra en este lugar, o a la mujer de Dios. Creemos que está diciendo esto porque Él sabe que yo hago esto. No recibimos la palabra como de parte de Dios que es. Pablo decía: yo no soy como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con toda sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios, hablo en Cristo. Y yo como hombre de Dios siempre voy a predicar la palabra como está escrita. Y la idea es que usted sea tocado por la palabra. Y quiero leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Leemos del 1 al 7. Hay que un tópico que dice el aceite de la viuda. Quiero que lo busquen para que lean y puedan entender esta historia. Una historia que lastimosamente le está pasando a muchas familias sobre la tierra. ¿Ya lo tienen? Segunda de Reyes, capítulo 4, leemos desde el 1 al 7. El tópico que tiene dice el aceite de la viuda. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué tal ello? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite.
Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bendito sea el Señor. Y yo le he puesto por título a esta enseñanza, a modo de pregunta: ¿y tu aceite? ¿Y tu aceite? ¿Y mi aceite? ¿Qué era el aceite? El aceite se puede comparar de dos formas. El aceite físico, aquel que es un ingrediente para los alimentos, aquel que usted conoce, que nosotros le decimos acá manteca. El aceite en Israel era un producto muy esencial para ellos. ¿Por qué? Porque el aceite se tomaba como alimento, se tomaba como combustible para las lámparas, porque en aquel entonces no había energía, era pura oscuridad. Entonces el aceite se convertía en una pieza muy importante para que la gente alumbrase sus casas, las calles. El aceite servía como para hacer perfume, y el aceite se tomaba como una pieza muy importante para unir los hombres de Dios, a los reyes, a los sacerdotes, a los ungidos. Así que el aceite era muy importante dentro del pueblo de Dios. Esto se está hablando en la parte física. Ahora, en la parte espiritual, el aceite simboliza al Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando yo hago esta pregunta: ¿y tu aceite? Si te lo pregunto en la parte espiritual, te estoy preguntando: ¿y tu Espíritu Santo? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu corazón de Espíritu Santo? Y la palabra muestra muchos ejemplos de que el aceite de las vírgenes insensatas y el aceite de las vírgenes prudentes. El aceite servía como combustible, y si una lámpara en aquel entonces no tenía una buena cantidad de aceite, iba a llegar el momento que se iba a apagar. Se iba a ir a apagar. Y es igual al aceite espiritual que nosotros debemos tener en nuestros corazones. Si tú y yo no tenemos una buena cantidad de aceite en nuestro corazón, créalo que al pasar el tiempo, nuestra vida espiritual va a ir apagándose. Si dejamos que ese aceite se seque en mi vida, se apagará la lámpara por completo. Entonces, el aceite espiritual constantemente tenemos que estar produciéndolo, llenando nuestras vasijas. Las vírgenes imprudentes tomaron el aceite, llenaron sus vasijas y ya. A pasar el tiempo, el aceite se fue consumiendo y las vasijas se fueron a apagar. Lastimosamente hoy el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios, estamos siendo como las vírgenes imprudentes. No nos preocupamos por tener mi vasija rebosada de aceite. Y por eso nosotros vemos a cada momento el estado espiritual de muchos pueblos de Dios, que cada día es poco, cada día es más mal.
porque lo vemos haciendo cosas que antes no hacían y ahora ya la hacen y sin remordimiento. El corazón se va cauterizando y ya no siente temor de ir haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque ha dejado que el aceite se seque en su vasija, en su lámpara. Las vírgenes prudentes llenaron sus lámparas. Pero también llenaron un tanque de reserva preparada. Y eso es lo que el Señor quiere, que el hombre y la mujer de Dios en estos tiempos tenga aceite en abundancia, tanto en su lámpara como de reserva. Bendito sea el Señor. Lastimosamente hoy mucho pueblo de Dios no tiene reserva de aceite. Y esta historia muestra un ejemplo de una familia de Dios. Una familia de Dios compuesta por 4 personas, la esposa y 2 hijos varones. La palabra muestra de que la adversidad tocó a esta familia. Hombre, y eso cuesta creerlo muchas veces, que una familia de Dios pueda ser tocada por adversidades. Sí pasa. Sabrá Dios por qué a veces pasan estas cosas. Pero la palabra dice que eran 4 personas y el hombre de Dios murió. Queda la mujer con sus 2 hijos. Pero tanto era la adversidad que había tocado a esta familia de Dios que ellos se endeudaron. Ellos tomaron deudas, plata prestada para sobrevivir. Ahora muere el hombre de Dios y aquel, el acreedor, llega por su dinero. Y como no está el hombre de Dios, él dice, bueno, mi plata no se va a perder. Y en aquel entonces, cuando una persona no tenía para cancelar la deuda, podían ser tomados sus hijos para esclavizarlo, y a través del servicio iba pagando la deuda. Ahora, viene aquel hombre a cobrar su dinero y encuentra que el hombre de Dios se murió. Entonces dice, bueno, yo me llevo tus 2 hijos. Mira cómo el enemigo estaba destruyendo esta familia. Se muere el hombre de Dios. La mujer queda con sus 2 hijos poniendo la esperanza en ellos. Ahora viene el acreedor y se va a llevar a sus 2 hijos. Bendito sea el Señor. ¿Cómo iba a quedar esta familia, madre mía? Esta mujer, ¿cómo iba a quedar? Sin esposo y sin hijo, endeudada, sin nada. Entonces, muchas veces las adversidades pueden tocar nuestras vidas. Pero si usted analiza esta historia, este pasaje, en ningún momento esta mujer de Dios le echó la culpa a Dios. En ningún momento vemos de que esta mujer blasfemó o murmuró que por qué a mí, que el Dios mío, que no es malo. No. Y yo lastimosamente, cuando la adversidad nos toca a nosotros, a nuestra familia, el primer culpable es Dios. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? Bendito sea el Señor. Esta mujer no hizo eso. El hombre y la mujer de Dios nunca va a culpar a Dios de lo que le pueda acontecer. Siempre, Señor, tú sabrás. Estoy en tus manos, Padre. Voy a ir para adelante. Nunca te voy a dejar ese día que la adversidad toque en mi vida. Bendito sea el Señor. La palabra muestra que el rey David fue un hombre perseguido por 3,000 hombres parientes para matarlo. Y tenía tremendo problema, y Dios le manda 400 personas con dificultades para que el rey David lo ayudara. Para que usted vea que aún en nuestras adversidades, Dios nos va a mandar personas para que lo ayudemos. Aún estando yo en problemas, aún no teniendo yo ni para comer, Dios va a mandar a alguien
para que yo lo ayude. Y no va a ser excusa que le va a decir, Señor, yo no tengo ni para mí. De lo que tú quieres lo consigas, darle a Él también. Amén. Nunca va a haber una excusa tuya y mía para no hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, esta mujer, cuando se ve envuelta en esta situación, ¿para dónde corrió? Corrió para Dios a través del hombre de Dios llamado Eliseo. Y esta mujer clama, dice algo que a mí me llena de gozo, que todo el mundo no lo puede decir, lastimosamente. Ella dijo, mi marido ha muerto y tú sabes que este es un hombre de Dios. Bendito sea el Señor. Vea, si no fuera así, Eliseo, que era un profeta bien encarador, oye, Señor, no era hombre de Dios, porque él hacía esto y esto y esto, y se escuchaba que decía esto y así. Pero ella tenía un buen testimonio y eran unos hombres de Dios, una familia de Dios, que ella se atrevió a decir delante de Eliseo, un profeta tremendo. Tú sabes que mi esposo es un hombre de Dios. Y lastimosamente hoy muchos de nosotros no podemos decir eso con toda seguridad. Porque siempre va a haber algo que no va a hacer bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque nunca hemos querido tomar las cosas en Dios con seriedad, con responsabilidad, como debe ser. Amén. Usted no sabe que los ojos del mundo están sobre el pueblo de Dios. Amén. Para acusarnos, para tomar justificaciones por lo que nosotros hacemos. Por eso que yo no me meto a eso. Mire, cuando usted sale, vea, usted es una mujer de Dios, usted sale al vecino, la gente la queda viendo a ver qué usted puede hacer para ellos justificarse. Y por eso que el hombre de Dios y la mujer tenemos que estar siempre, vea, andando correctamente en todas nuestras acciones. Y ella dijo, tú sabes que mi marido es un hombre de Dios. Tú lo sabes. Ha venido el acreedor a llevarse a mis hijos. Y es una pregunta que Pablo le hace, Eliseo le dice, ajá, ¿y qué tienes tú en casa? ¿Qué tienes en casa? Si Dios nos preguntara a nosotros, ¿qué tienes tú en casa? ¿Qué tienes tú en tu casa? Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de casa, lo podemos tomar de varias formas. ¿Cómo tomarla como casa? Las cuatro paredes, mi familia. La puedo tomar como mi casa, mi corazón. Ahora, si Dios nos dijera, ¿qué tienes tú en tu corazón? ¿Qué tienes tú en tu casa espiritual, tu corazón? ¿Qué tenemos en casa? ¿Qué tengo en mi corazón? Bendito sea el Señor. Yo le digo, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tenemos en nuestra casa espiritual, en nuestro corazón? ¿Qué tenemos? Resentimiento, enojo, orgía, lascivia, sed de venganza. ¿O tenemos la presencia del Señor gobernando en ella? ¿Qué tengo en mi casa, en mi familia, en mis cuatro paredes, en mi hogar? ¿Qué tengo? Conviviendo con el espíritu de fornicación todo el tiempo, conviviendo con la mentira, con el robo, en mi cuarto conviviendo con la lujuria, con la lascivia. ¿Eso tengo en mi casa? ¿Eso tengo en mi casa? Bendito sea el Señor. ¿Qué tengo en mi casa? Un día llegó el profeta Isaías delante del rey Ezequías
y le dijo: ordena tu casa, porque vas a morir. El rey Ezequías, un hombre de Dios, se había descuidado en su casa. Tenía su casa desordenada. Era un rey que estaba envejeciendo y no se había casado. Era un rey que no había puesto en orden su hogar. Tenía mujeres y mujeres, pero no se había casado. Y un rey tenía que dar ejemplo tomando una esposa como reina y tener un hijo para que él lo reemplazase. Y el rey Ezequías, un rey, un hombre de Dios, se había descuidado en esto. ¿Cuánto pueblo de Dios se ha descuidado en esta parte conyugal? ¿Por qué yo puedo arreglar con mi esposo, con mi mujer, con mi marido? Vamos a casarnos, vamos a tener todo en orden en nuestra casa, porque de ahí parte la bendición. Pero nos dejamos llevar, y mi casa sigue desordenada. Y lastimosamente, si la muerte sorprende a un hombre y una mujer de Dios en estas circunstancias, pierde su alma. Puede tener 50 años perseverando y sirviendo, pero si está en esto, su alma se perderá. Ordenemos nuestra casa, hermano. ¿Cómo podemos decir que mi casa está ordenada cuando en mi casa mis hijos hacen cuanto quieren? Música mundana, fiesta, bebezona, todas estas cosas. Y mi casa está ordenada. Está desordenada. Bendito sea el Señor. Y cuando Dios le dice a esta mujer: ¿qué tienes en tu casa? De pronto ella expresó: no tengo nada. Y era verdad, no tenía nada, porque era una mujer que estaba endeudada. Una mujer que la ruina había tocado su casa. No tengo nada. Y él dijo: solamente tengo una vasija de aceite. Dios mío. No tenía nada físicamente, pero tenía todo espiritual, porque esta mujer es una mujer de Dios. Ella tenía en su casa la presencia del Espíritu Santo. Cuando Eliseo dijo: yo tengo una vasija de aceite. Esta mujer lo tiene todo. Pero hoy nosotros nos interesamos por tener la casa llena de alimento físico, pero de espiritual, cero. Bendito sea el Señor. Estamos diciendo: mi siervo, yo no tengo nada en casa, solamente tengo una vasija de aceite. Dios mío, si tú no tienes todo, mujer, tienes el aceite. Estás lleno de aceite, tu casa tiene aceite. Aleluya. Y mientras tu casa y mi casa tenga aceite, lo tenemos todo, hermano. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esta mujer tenía la presencia de Dios en su casa. Y su situación no era buena. Y no entendemos. Pero muchas veces estas cosas vienen a nuestra vida porque Dios nos quiere pasar por el desierto para perfeccionar nuestra relación con Él. Ahora, este hombre le dijo: ¿tienes aceite en tu casa? Tengo una vasija de aceite. Bueno, ve a tus vecinos y pide prestado vasijas, no pocas. Ahora, esto nos muestra que esta mujer tenía un buen testimonio en su barrio, dentro de sus vecinos. Tenía una buena amistad con ellos. Ve a tus vecinos y préstale vasija. Si esta mujer hubiera tenido un mal testimonio dentro de sus vecinos, malas amistades, pierde la bendición porque no le hubieran prestado las vasijas. Hermosamente hoy nosotros como hombres de Dios lo que tenemos es en nuestro barrio, nuestros vecinos, es problemas, dificultades, por pendejadas.
Y no sabemos que mi testimonio, la palabra dice que nosotros tenemos que predicar, pero aún con nuestro testimonio le hablamos a ellos, les predicamos la palabra. Si esta mujer, esta familia, hubiesen tenido mal testimonio dentro de sus vecinos, sus barrios, y esta es la bendición porque nadie le hubiera puesto a la vasija. Y paró y Eliseo le dio, no pocas, muchas. Y si esta mujer comenzó a prestar vasijas y se ve que consiguió bastante. Bendito sea el Señor. Entonces cuando ella consigue las vasijas, él le dice, ve a tu casa y enciérrate, tú y tus hijos, y comienza a echarle la vasija, aceite a las otras vasijas. Ahora cuando el profeta le dice, ve y enciérrate en tu casa, no vaya a creer que cuando esta mujer llegó y se encerró con el poco vasija, eso era aceite, no, Señor. La palabra dice, ve y enciérrate, está diciendo, ve y pelea tu bendición. Porque para el pueblo de Dios no le da nada fácil. Amén. Tenemos que pelear, luchar, guerrear las bendiciones en Dios. Así es. Esta mujer se encerró en su casa, en sus hijos, pero eso fue a clamar, Señor. El profeta me ha dicho esto, Señor, viene, y me imagino que porque usted a dónde se multiplicaba y a dónde, y orando, y clamando. ¿Cuántas horas pasaron? ¿Cuántos días? No sé. Pero ella tuvo que guerrear su bendición. Tuvo que pelear su bendición. Y hoy nosotros queremos las bendiciones facilitas. Queremos todo que fluya porque, con mi linda cara. No queremos responsabilidad en Dios, queremos que Dios me use predicar, yo quiero cantar, quiero ser ungido. Ni leo la palabra, ni oro, ni me santifico. Me contamino con el sistema. Y entonces, ¿cómo el Señor nos va a dar todas esas cosas? Si usted quiere ser una jovencita llena de la presencia de Dios, guárdese. No siga lo que hacen las muchachitas que están en el mundo, del colegio, la vecina. No. Sea diferente. Tenga una relación con el Señor, una disciplina de oración. Lee la palabra de Dios, porque el conocimiento viene a través de la lectura de la palabra. Memoriza las escrituras. Investiga. Una vez yo prediqué en la iglesia sobre Bartimeo el ciego. Pero yo me enfoqué en Timeo, el papá de Bartimeo. Entonces, Timeo era un hombre rico, pero su hijo Bartimeo era mendigo. Y yo comencé a decir lo que Timeo era, pero cuando se acabó la predica, un momento yo, hermano Marlon. Pero si la Biblia no dice nada de esto de Timeo, entonces yo le digo, hermano, vea, hay cosas en la Biblia que no están, pero en otros libros, cuando usted comienza a estudiar la palabra y a averiguar, vas a encontrar que cosas en otro lugar que son ciertas, que sucedieron en la historia, pero la palabra no te lo va a decir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted tiene que estudiar la palabra, profundizarla. Amén. Cuando usted tiene ese deseo, ese interés por querer aprender, Dios le va dando poco a poco, le va dando. Usted se convierte en una predicadora de la palabra con excelencia. Amén. Pero no es fácil. Hay que ser disciplinado. Y esta mujer se encerró en su casa con sus hijos, perdió la bendición, fluyó el aceite, y dice que las vasijas todas fueron bastante vasijas. Yo imagino que eso fue bastante vasijas, porque en una casa, lo que en ese entonces, que no había acueducto como lo hay ahora, lo que había era chócoro lleno de agua por todos lados.
vasijas. Vecinas, tú no podrías, dame 4 vasijas. Esa mujer, bendito sea el cielo, que consiguió vasijas. Y la palabra muestra, amado hermano amigo, que cuando esta mujer llenó todas las vasijas y se acabó, cesó el aceite. Aleluya. Ahora llama la atención que ella, cuando ya fue bendecida, vea, y el aceite era costoso en esos tiempos de Israel, porque era un producto que se usaba para muchas cosas, y lo más importante que era es que servía de combustible para las lámparas. Todo el mundo tenía que comprar aceite por regla porque no iba a estar oscuro. Y esta mujer, cuando ya fue bendecida, no hizo como muchos de nosotros que hoy hacemos. Cuando somos bendecidos por Dios, se nos olvida la iglesia, se nos olvida nuestros hermanos, nuestros pastores, se nos olvida todo. Ya ni vamos por allá. ¿Por qué? Porque tengo provisión, porque tengo dinero, porque tengo un empleo, porque somos desagradecidos. Esta mujer no. Esta mujer, cuando fue bendecida con todo ese aceite, enseguida fue y buscó al varón de Dios. Ahí se ve el temor. Cuando usted comienza a adquirir dinero, es cuando Dios va a probar realmente su temor hacia él. Amén. Porque muchas veces el dinero, las bendiciones apartan de Dios. Porque la gente comienza a poner su afecto hacia las propiedades, hacia su dinero, hacia mi empleo, y deja a Dios de segundo lugar. Y dice la palabra que esta mujer vuelve el nombre de Dios. Digo, hay tantos esos aceites que me dijiste que buscara, ahí están. Bendito sea el Señor. Y el hombre de Dios, estamos hablando de una mujer de Dios, ¿verdad? Otra ni por acá viene donde mí, sino que coge, vende su aceite, paga y se olvida de mí. Y se olvida de Dios. Le digo, bueno, toma ese aceite, véndelo, cancela a tus acreedores, transporte en paz. Amén. Y yo digo que el pueblo de Dios tenemos una fama de ser tramposo. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos una fama de ser tramposo. No queremos pagar nuestras deudas. Fiamos un pastel y tenemos que cogerlo para acá, cayó para acá. Y yo siempre he querido que el hombre sea, vea, honesto. Amén. Al que la palabra dice, el que le debe, págale. Amén. Y el profeta le dijo, ve y cancela tu deuda. Y de lo que quede, vivir de eso. ¿Sabes? Que por eso digo que era bastante vasija que esta mujer llenó. Porque él le dijo, venga y paga, y lo que le quede, vive de eso. Y esta mujer, bendito sea el Señor, montó una empresa de aceite. Amén. Porque fue bastante aceite. Y como le decía, el aceite en ese tiempo en Israel era bastante caro, y la gente lo necesitaba. Era como el arroz que siempre tiene que uno comprarlo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces esta mujer obró como debemos obrar nosotros. Vino de Dios, al varón de Dios, recibió el consejo, vendió, pagó y vivió de su aceite. Bendito sea el Señor. Algo que se rescata en esta historia, que lo dije, nunca la historia, este pasaje muestra que ella renegó contra Dios en las adversidades. Porque fue duro lo que le pasó a esta mujer. Muere su esposo, la cabeza, el que provee. Y ahora se van a llevar mis hijos. Y estoy endeudada. Ella buscó al hombre de Dios. Así que por lo que peor cosa que te pueda pasar, no le eche la culpa a Dios. Amén. Aleluya. Si
Si tu hogar en este momento se encuentra bien, no le eches la culpa al Señor. Si de pronto no tienes empleo, no. Ora, confía en el Señor. Sé que todos los días te alimenta. Come donde no sabemos, pero no te acuestas sin comer. Así que lo que menos podemos hacer nosotros como pueblo de Dios es hablar mal de Dios porque el mal me tocó. Tú sabrás. Y esta ha sido la palabra que Dios puso en mí para traer a ustedes. Cojamos lo que usted cree que Dios le pudo dar en su vida, pónmelo y trate de hacerlo, porque para eso Dios habla, no para que esté por aquí, esté por acá. No, Dios habla para que nosotros nos vayamos conductando poco a poco y perfeccionando nuestra vida delante de Él. Señor, sé que esta palabra que trajo el hermano atrás de ti me tocó en esto, lo voy a solucionar, Señor, porque es verdad. Si me tocó en esta área, Señor, estoy fallando en esta área, ¿verdad? Y yo quiero servirte, yo quiero ser un hombre, una mujer de Dios. Amén. Quiero ser diferente. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero orar, hermano. Si alguien aquí está haciendo lo malo delante del Señor, y yo voy a orar, hermano. Si usted siente deseo salir ayer para que yo ore por usted, hágalo. Yo no voy a decir, venga, hermano, no. Si usted ha hecho algo que usted sabe que no le agradó al Señor, yo voy a orar. Y si usted siente el deseo de salir, hágalo para orar por usted.